Bendiciones para todos en este nuevo podcast. Es nuestro segundo episodio. Esto es Su Palabra es Verdad. En esta intervención, su hermano Sandy Valdés y Esmer Pérez Lora estarán con ustedes compartiendo este segundo episodio de Su Palabra es Verdad. Bendiciones, Esmer. ¿Qué nos cuentas? Dios te bendiga, Sandy. Muy buenas formas de empezar este nuevo podcast con la palabra del Señor, y qué bueno, esperamos que sea de edificación todo lo que ofrecemos en el día de hoy para la gloria de Dios. Muy bien, y hoy tenemos un tema refrescante, como hemos plasmado y querido acostumbrar a compartir lo que dice el Señor en las Escrituras. Esmer, ¿cuál es el tema que queremos compartir con nuestros oyentes en esta oportunidad? Bueno, en el día de hoy tenemos lo que es la palabra misma, la Biblia, la Escritura, y tenemos una interesante entrega que queremos que ustedes escuchen para edificación de sus vidas. Pues yo te voy a dejar a ti, Esmer, que haga la introducción formal de este tema, la palabra, y vamos a desarrollarlo conforme a lo que su misma palabra dice, porque Amén. Ella es interpretada en sí misma. La Escritura interpreta la Escritura. Así es. Y digamos que la palabra de Dios no es más que la misma manifestación de Dios, en donde Él expresa su verdad, Él expresa su conocimiento. A Él le plació que nosotros le conociéramos a través de lo que es su palabra. Él inspiró a hombres, y muchos de esos pensamientos que los hombres en la antigüedad tenían no eran humanos, sino que Él inspira a estos hombres para que le escriban. Digamos que una palabra asertiva que nos habla acerca de esto es en 2 de Timoteo 3:16, y nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí esta verdad expresa lo que la Escritura misma tiene en esencia. La misma es útil para enseñar. Nosotros no podemos venir, como le decía yo a Sandy, no podemos venir a la Escritura a exponerla con nuestros preconceptos humanos, porque la misma Escritura que se expone a sí misma puede servir para estos puntos: enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. Cuando tú predicas la palabra y eres fiel, la palabra hace su trabajo como Dios la ha diseñado. Entonces, nuestro hermano Sandy tiene recomendaciones y una exhortación en este momento. Efectivamente, Esmer, la palabra es una profundidad de conocimiento, y ella en sí misma se va reproduciendo y explicando de una manera autónoma, pero el hombre ha de necesitar la presencia del Espíritu Santo para la correcta interpretación y la correcta aplicación. Así como tú leías en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, ese capítulo habla sobre la amplitud y la utilidad de la Escritura. Y si seguimos en el versículo 17, explica el propósito de por qué la Escritura tiene todas esas texturas. Y es que dice que es para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Lo que estos elementos presentados allí nos quieren decir es que la utilidad de la Escritura es para cada momento de la vida del hombre. Y si nosotros vemos lo que dice el autor a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, nos habla con más claridad sobre la eficacia de la palabra, diciendo en el versículo 12 de Hebreos 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto nos habla con más claridad de lo que es la profundidad de las Escrituras, a lo profundo que pueden llegar las Escrituras, comparándolo con un arma de guerra que se utilizaba comúnmente en aquel tiempo cuando fue inspirada, de manera tal que los hombres pudieran entender el concepto a lo que se refería el escritor de Hebreo. Es la capacidad que tenía esa arma llamada Biblia, llamada la palabra de Dios,
de llegar a lo más profundo del cuerpo humano en el término anatómico. Pero si extrapolamos esto al término espiritual, de igual manera la palabra puede profundizar en el ser del hombre para discernir sus pensamientos y conocer las intenciones de su corazón. Por lo tanto, el hombre debe diezmarse frente a ella y saber que todo lo que la palabra hace es para llevarlo a un nivel de mayor profundidad espiritual. Y digamos, Andy, que la palabra de Dios es suficiente y nos indica, o nos puede indicar esto, que no necesitamos nada más que la palabra. Así es. Es única, es inerrante, es perfecta, es incluyente para todo hombre, pero el hombre a veces no se adapta a las escrituras y muchas veces nosotros tildamos de que las escrituras no se acoplan a nosotros en algún momento. Y es que es así, las escrituras no tienen que acoplarse al hombre, sino que el hombre está llamado a acoplarse a las escrituras a través de un proceso de reconocimiento de que la palabra es la palabra inerrante de Dios y de que la palabra tiene todo el poder del Padre en lo que tiene que ver con el verbo. Y hay otro texto, por ejemplo, el de Hebreos, en el mismo libro hay capítulo 4, el versículo 2. Ahora el autor habla sobre los que rechazaron la palabra porque no la consideraron perfecta, porque no la consideraron completa. Y él les hizo una observación con respecto a lo que ellos estaban viviendo y a lo que vivió el pueblo emancipado de Egipto en su viacrucis por el desierto. Y le decía en el versículo 2, porque también a nosotros, refiriéndose a su presente, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, refiriéndose a los judíos que emanciparon de Egipto. Y sigue diciendo, pero no les aprovechó oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por eso la palabra puede ser un libro científico, puede ser un libro intelectual. La Biblia está cargada de biología, de anatomía, de ciencia, de química, de matemática, de geografía, de todas las ciencias posibles, antropología, sociología, psicología, todas las ciencias, medicina. Pero si el hombre la interpreta o la acepta y recibe como un mero libro de conocimiento, estaría errando en su interpretación. La palabra debe ser interpretada a través de un único concepto, la fe. Y es que la fe hace que el hombre comprenda y ponga en práctica lo que la palabra nos dice. Y digamos que esto me lleva a lo que es la Reforma Protestante. Digamos que en este momento de la historia, hace 500 años, los reformadores enfatizan en 5 puntos claves. Y uno de ellos era la sola escritura. ¿Por qué la sola escritura? Porque a través de la escritura, o la escritura, la palabra, la Biblia, es que estaba, digamos que todo el concepto que todo ser humano necesitaba saber. Y digamos que el mismo justo vivirá por la fe, dice Martín Lutero, que escucha y ve y lee la palabra, Romanos 17:1, creo que es, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando Lutero lee la palabra, que quizás no la leía, ¿verdad? Porque el hombre comienza a profundizar en la palabra, el hombre solamente era teólogo de lo que la cultura y la tradición romana decía. Y cuando comienza a leer la palabra comienza a transformar su mente, corazón, su alma y todo su ser. Y comenzamos a ver a un hombre que va cambiando, un hombre que va, digamos que teniendo otros pensamientos y va reformando y logra tener uno de los impactos más grandes de la humanidad, la Reforma Protestante, que influyó a toda Europa y todo Occidente. Y creo que esto es un ejemplo claro de lo que la palabra puede provocar en un hombre. A pesar de sus convicciones, a pesar de sus, digamos que, valores, aquí no había un dilema moral, aquí había un dilema espiritual en cuanto a la palabra. Y creo que Dios obró en ese momento. Así es, verdaderamente. Y creo que el asunto de apegarse a la palabra trajo una transformación en el crecimiento de la iglesia, en el desarrollo de la iglesia, en aquellos siglos, en los tiempos que fue inspirada, pero también en el tiempo de la Reforma y los últimos reformadores y el proceso de la iglesia post-reforma, porque mientras más el hombre se apegó a la interpretación, al conocimiento y a la práctica de la palabra, el evangelio tuvo un crecimiento efectivo.
porque hubo alguna etapa en que las iglesias crecieron, las iglesias se multiplicaron, las iglesias aumentaron en cuanto al volumen de feligreses, pero fue un tiempo oscuro, si pudiéramos llamarle así, porque se trabajó bajo un régimen donde la palabra estaba encapsulada, donde la palabra estaba encerrada y donde se daba de comer pequeñas porciones conforme a la necesidad, no del pueblo, sino de las autoridades religiosas para poder manipular el pueblo. Pero cuando la palabra llega a la mano del hombre común, en ese tiempo en donde se sacaron varias publicaciones, de hecho la imprenta en su aparición sí fue un ejemplo importante en el desarrollo y en la multiplicación de la palabra para que llegue al burgo, para que llegara al hombre común. Y cuando ese hombre común, con el elemento que dije anteriormente llamado fe, comenzó a introducirse en la palabra, empezó a amarla. Y nosotros hoy en día debemos amar la palabra, apegarnos a la palabra. El mismo Dios, en principio, cuando habló con Moisés, ese fue uno de los mandatos que le dio cuando le hablaba sobre los mandamientos. Terminado esa conversación sobre los mandamientos, posterior a esto, le dice en Deuteronomio capítulo 6, a la altura del verso 9, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Era una presencia absoluta de la palabra en la vida del hombre, lo que Dios quería. Obviamente en ese tiempo no estamos hablando de una Biblia por páginas, dividida por capítulos, por versículos, con una portada elegante, no, estábamos hablando de lo que el Señor le iba dando en pequeñas porciones al hombre, hasta que llegó la época luego de los papiros, de los escritos, de los papeles, y hasta que la Biblia se pudo entonces esquematizar bajo el canon, organizar, distribuir. Y esa es la que llega a nosotros. Pero desde un principio, todo escrito inspirado por Dios era su palabra. Y el Señor quería que esa su palabra estuviera en las manos del hombre, estuviera en el corazón del hombre, estuviera en la mente del hombre. Pero más que eso, estuviera para regir cada acto, cada paso que el hombre daba. Por eso se lo dijo a Moisés cuando le da los mandamientos. Pero una vez Moisés cede la batuta de dirección del pueblo judío a Josué, cuando lo empodera, la reflexión que viene sobre Josué es, que está registrada en Josué 1:8, es: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es lo mismo. A Moisés le decía: ponla entre tu frente, ponla en los postes de tu casa, compártela con tus hijos al entrar, al salir. A Josué le dice lo mismo, diciéndole: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? ¿Para que te hagas un ilustre pensador? ¿Para que te haga un ilustre comunicador? No, para que guardes y hagas, ahí viene la práctica, hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Y como había dicho anteriormente, Romanos 1:17 es el versículo. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La fe no puede ser conocida si no es a través de la palabra. O sea, ¿cómo viene la fe? A través del oír. ¿Pero del oír de qué? De la palabra de Dios. Pero si la palabra no es escuchada, ¿por qué será? Bueno, la palabra no es leída, ni enseñada, ni predicada. No es, digamos que, entendida ni expuesta. Y vemos que más abajo en 2 de Timoteo 4 nos dice: predica la palabra. Ese encabezado nos dice: predica la palabra. Nos dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Porque tú sé sobrio,
pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí nos manda aquí se manda a Timoteo específicamente a que predique la palabra. Y la palabra no es más que la Biblia misma, la escritura. En momentos quizás de confusión, en momentos quizás de mucha perdición, hay un llamado a todos nosotros a hacer obra de evangelista, a predicar esa palabra viva y eficaz del Señor Jesucristo. Y creo, Sandy, que así como en tiempos de la Reforma, no sé, quizás en estos tiempos haya una necesidad de que la palabra viva y eficaz sea predicada. No sé si tú puedes notar quizás una carencia de la palabra, no para entrar en conflictos ni para entrar en un problema, ¿verdad? No para entrar en una guerra, sino que es la realidad. Yo creo, y quizás me motiva mucho a buscar más y a predicar más, el hecho de que quizás en estos tiempos tengamos cierta confusión o quizás mucha confusión. ¿Es necesaria la palabra hoy en día? 100%, 100%. Y sobre lo que tú comentabas, verdaderamente no hacemos esto para crear litis ni discrepancia en cuanto a los conceptos emitidos. Pero antes de iniciar el podcast, que compartíamos algo sobre la palabra específicamente, tú me decías que la palabra misma es cortante. Sí. Lo que el hombre no debe hacer es cortar a su manera, sino dejar que la palabra corte. Amén. Con su poder. Así que si nosotros hablásemos hoy de si fuese necesaria la palabra o si está mermando la palabra hoy en día en el mundo, por dos razones fundamentales tendríamos que decir que hay una lesión, hay una debilidad en lo que es la promulgación de la palabra. La primera es que el hombre no quiere buscar a Dios. Recientemente veía un documental sobre alguien que se quejaba, decía, cuando alguien dice algo extravagante, fuera de lo común, dicen, bueno, hay que respetar ese concepto. Pero cuando alguien habla de Dios, nadie dice que debemos respetar ese concepto y muchas voces se han callado por temor a ser rechazado. No es bíblico porque justamente la palabra nos dice en sí mismo que seríamos rechazados por compartir esto. No en todo terreno va a caer con agrado. Eso pudiera estar mermando la expansión de la palabra en algún punto. No que con esto el evangelio se esté retrasando ni que su palabra sea retrógrada en este punto, pero sí está afectando. Y otro factor importante que pudiera estar afectando es cuando no se cumple con lo que el apóstol Pablo pedía a Timoteo. Le decía, predica la palabra. Y hoy en día nosotros pudiéramos ver muchos púlpitos utilizados por hombres que nosotros no nos oponemos a su ministerio, no creemos que no sean hombres de Dios, son hombres de Dios, pero lamentablemente no están predicando la palabra. Creo que estamos obedeciendo más a los tiempos, a las modas, a las corrientes temporeras, al marketing, al target, y olvidamos que los púlpitos se hicieron para predicar la palabra. Creo que los hombres de Dios debemos volver a la palabra. Amén. Los púlpitos deben ser vueltos a la palabra de Dios. Hace tiempo, como yo vengo de una familia pastoral y de una tradición de iglesia desde muy pequeño, hace tiempo atrás todas las iglesias tenían una Biblia abierta en el púlpito. De hecho, hay un modelo que se llama Biblia de púlpito y esa Biblia ha desaparecido de los púlpitos. Pudiera ser una alegoría, pudiera ser una analogía, pudiera ser un ejemplo vago, mi opinión, pero me da mucho a pensar de que si tal vez literalmente esa Biblia de púlpito ya no está en el púlpito, en algunos lugares tampoco está en la iglesia. Es lamentable esa parte, pero ojalá que nosotros recibamos la consejería pastoral del apóstol Pablo cuando le habló a Timoteo diciendo que no olvide esa predicación, que predique la palabra del Señor. Creo, Sandy, que tienes razón y creo que la verdad hay que darse un vuelco a la palabra. Creo que hay tiempos de confusión, tiempos de mucho relativismo, pero la palabra misma, la cual no se confunde, es absoluta. Eso nos dice que la verdad de Dios no tiene ningún cuestionamiento. No quiero entrar en dogmatismos con esto, pero es el mismo Dios que afirma esto. La misma palabra afirma que al ser inspirada por Dios tiene este peso
este peso de absolutez, de absolutismo. En esto quiero decir que todo lo que dice la palabra es verdad, porque tenemos que creer que Él fue quien la inspiró. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, o toda escritura inspirada por Dios es útil. Oiga esto, afirma que Dios inspiró la escritura sagrada, pero no explica cómo se dio esa inspiración. Simplemente dice que Dios inspiró a hombres, y tenemos que creer que es inspiración de Dios, porque hay tanta perfección en la palabra, digamos que tanta simetría, tanta organización en la palabra, que vemos cómo es viva y eficaz, redarguye, restaura vidas, lleva al hombre al arrepentimiento, y es por el oír, y el oír trae fe. Y damos gloria a Dios por esa inspiración. Y queremos que eso se quede en tu mente siempre. Ese es nuestro deseo. Creo que Sandy tiene... Sí, quizás concluyendo esto, saber que la Biblia ha sido un libro escrito de hace mucho tiempo y que muchos libros fueron escritos posteriormente a esta, se han desvanecido. Habían libros que tenían una fecha límite porque lo que compartían ya no era útil para las fechas siguientes. Muchos libros fueron de temporada, muchas novelas quedaron en el olvido, muchas obras literarias fueron exterminadas, muchos escritos tenían una fecha de expiración, pero la palabra de Dios ha permanecido a través de los siglos, sigue siendo el más, sino uno de los más leídos a través del mundo. Fue el primero distribuido en masa en la aparición de la imprenta, y todavía hoy en día muchas personas no creyentes portan y tienen en sus hogares la palabra de Dios. El detalle es cuando no le damos la correcta utilidad. Muchas personas pudieran tener un arma de fuego en su casa. Estados Unidos es un país de tradición de tener armas en las casas, pero no todo el mundo sabe usar las armas que tiene en la casa. A veces la palabra de Dios ha estado en nuestros hogares, pero no le hemos dado el correcto uso que ella tiene, porque ella tiene poder y no perime. Uno de los escritores del Salmo 119 dice en el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es una proyección que hace de la palabra con respecto a dos elementos que se utilizaban en aquel tiempo para guiarse. Una es la lámpara y otra es la lumbrera. La lumbrera puede ser la luna, pero una lumbrera también era cualquier antorcha que se colocaba en el camino a través de aquellos que trabajaban para el rey. Y cuando el salmista habla de lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino, habla de la extensión, de la proyección, de la continuidad de la palabra, porque la lámpara la usa quien va caminando y va alumbrando tus pies para tú saber dónde va a pisar. Eso es inmediatez. Lámpara es a mis pies, donde yo la llevo y donde va alumbrando mi próximo paso. Pero también agrega lumbrera a mi camino, y eso habla de distancia, eso habla de tramo, eso habla de trayecto, porque un poste de luz alumbra un tramo. Tú puedes tener un foco en tu mano y tú vas alumbrando el camino por donde tú vas caminando, pero un poste de luz tiene una lámpara que alumbra un tramo, de eso te da mayor proyección. Y cuando el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, está diciendo, la palabra es poder, la palabra es mi salvación ahora y en el porvenir, y ella es la que me lleva a la verdad. Su palabra es verdad. Amén. Su palabra es verdad. Amén. Gracias le damos a todos por escucharnos en este segundo episodio de Su Palabra es Verdad. El pastor Sandy Valdés y Esmer Pérez Lora estuvieron con ustedes. Será hasta otro episodio. Esperamos que estas palabras hayan bendecido su vida, puedan compartir este podcast con sus amigos y sus relacionados y nos den seguimiento porque queremos traer palabra de Dios a través de este espacio que nos ha brindado el Señor. Muchas gracias por acompañarnos. Le dejo con Esmer para despedirnos. Excelente exhortación, excelente entrega en el día de hoy. Y como dice el pastor Sandy Valdés,
Y yo también agrego, creo que deben compartir con sus amigos, y es con el objetivo también de que el Evangelio sea predicado, sea escuchado, sea compartido, vale la redundancia. Y hasta un próximo podcast. Nos vemos, Dios les bendiga mucho, porque su palabra es verdad.